Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Amado, el día de hoy tú y yo vamos a aprender sobre Ananías. Así que repite conmigo otra vez. Soy el Ananías de esta generación. ¡Wow! Y entonces, bueno, vamos a ver qué significa el nombre Ananías. E investigando un poco, Ananías significa Dios se ha revelado o Dios es misericordioso. Sabemos que es un hombre que vivía en Damasco, la palabra lo dice. Y bueno, la palabra lo dice, lo menciona que es un discípulo. ¿Qué es esto? Quiere decir que era un hombre que conocía del evangelio. Conocía de lo que Jesús vino a la tierra y a proclamar. Él amaba el evangelio, le apasionaba el evangelio. Y tú, muchas veces, nosotros tenemos la barrera de decir, es que yo no soy pastor y no creo que Dios me use. Es que yo no tengo la voz de mis hermanos, no creo que Dios me use. Es que yo tengo poco en el evangelio, no sé citas bíblicas, no creo que Dios me use. Y pensamos que para que Dios nos use, necesitamos tener algún ministerio, alguna postura, un reconocimiento. Incluso hemos hecho de los 5 oficios, de los 5 grandes ministerios, títulos. Como si eso nos diera posición en el reino. Y no, amado, solamente son maneras de servirle a Dios. Y pensamos que si no tenemos esos títulos, Dios no nos puede usar. Y quiero que aprendas algo extraordinario de Ananías el día de hoy. Lo primero que tenemos que tener en mente, amado, y el título más grande que tú y que yo podemos recibir en toda nuestra vida, es ser hijo de Dios. No hay mayor título que este. La mejor definición que puedes tener de ti mismo, el mejor título que tú puedes recibir en tu vida es que eres hijo de Dios. Y este era un hijo de Dios, un discípulo que conocía y amaba el evangelio. Así que, amado, si tú no tienes alguna postura o tenías una falsa idea sobre esto, quita esa barrera, porque Dios te puede usar. Dios te quiere usar y Dios te va a usar. Amén. Dígame conmigo, por favor. Espero que haya habido muchos amén en casa. Y bueno, este discípulo no solamente conocía el evangelio, vivía el evangelio. Porque hay una gran diferencia entre decir que conozco la palabra de Dios y vivir en la palabra de Dios. De decir que conozco a Dios a decir represento a Dios. Hay una gran diferencia, amado. Porque tú te puedes conocer la palabra, pero manifestar al Padre, cero. Y eso solamente son religiosidades. Una relación genuina con Dios es conocer lo que a Él le gusta y vivir conforme a Él le gusta, manifestarlo. Y bueno, dice en Hechos 22:12, lo describe Pablo a Ananías como, primero, que era un varón piadoso. ¡Wow! Varón piadoso. Y bueno, yo dije, ¿y qué significa ser piadoso? Yo pensaba, pues piadoso es ser buena gente. Yo pensaba que el significado se limitaba hasta ahí. Y cuando me pongo a investigar qué significa ser piadoso, dice, hombre fiel, repite conmigo, fidelidad, hombre fiel a sus creencias y lo demuestra con sus obras. Quiere decir que un hombre piadoso es un hombre congruente, íntegro. Que lo que Ananías hablaba era lo que Ananías también hacía. Que era fiel a sus creencias y su fidelidad no solamente la mostraba con labios, también la mostraba con sus obras. Y dice Pablo que él también era un hombre que daba buen testimonio. Era un hombre que conocía el evangelio y vivía en el evangelio. Era un hombre que amaba a Dios y manifestaba a Dios. Era un hombre que sabía que había recibido al Espíritu Santo y permitía que el Espíritu Santo gobernara sobre su vida y la dirigiera. Hemos hablado muchas veces que cuando tú recibes a Dios, que cuando tú tienes una relación con el Señor, no te tienes que forzar a manifestarlo. Es algo que se da natural, es algo que se da genuino. Porque si tú te forzaras es como querer cumplir la ley. Y no es así. Cuando tú amas a Dios, cuando tú recibes a Dios, cuando tú tienes esa comunión con tu papá, es inevitable. Repite conmigo, inevitable. Es inevitable que lo manifiestes. Es algo que se da natural.
Amén. Y bueno, entonces este hombre, imagínate, era un discípulo que amaba el evangelio, que era fiel a la palabra de Dios y que vivía conforme a la palabra de Dios. De tal manera que él daba un buen testimonio. Amado, si yo voy con tus vecinos o con el de la tienda, me van a decir que eres un hombre piadoso, ¿verdad que sí? Si yo voy a tu trabajo con gente que no conoce el evangelio y le digo, disculpa, ¿tú qué opinión tienes de este varón? Yo sé que voy a recibir, esta persona es congruente porque actúa conforme habla. Ok, sí, ¿verdad, hermano? Y mira, en Hechos 9:10 dice algo más interesante todavía. No dice qué estaba haciendo específicamente. No aclara qué estaba haciendo Ananías en ese momento. Pero dice algo. Mira, no dice si Ananías estaba orando, no dice si estaba ayunando, no dice si estaba haciendo el quehacer, no dice si estaba dormido, no aclara qué estaba haciendo Ananías. Lo que sí aclara, amado, es que era un hombre que tenía una relación estrecha con Dios. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque, mira, él reconoció la voz de Dios de inmediato. Hemos leído las historias de algunos profetas que cuando escuchan la voz de Dios por primera vez, piensan que les habló el sumo sacerdote o preguntan quién eres, como Samuel, recuerda. Dios le llama por su nombre cuando él está dormido y él pensaba que era otra persona a la que le hablara hasta que reconoció que era la voz de Dios. Y entonces vemos que Ananías escucha la voz de Dios, reconoce la voz de Dios. Quiere decir que no era la primera vez que la escuchaba. Era un hombre que tenía una comunicación con el Padre continua. Era un hombre que tenía una relación estrecha con Dios. Y mira, es muy hermoso porque la palabra de Dios dice, lo mencionábamos en la prédica anterior, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, la gloria de Dios se manifiesta. Hemos hablado muchas veces que la gloria de Dios no se crea. La gloria de Dios ya existe, es gloria. En algún momento te hablaba de cómo la palabra de Dios describe cuál es la gloria de Dios. Luego lo tocaremos nuevamente. Pero dice que esa gloria desciende cuando el Padre, cuando Dios mismo es adorado. En espíritu, conectado al Padre y en verdad. Entonces quiere decir que este hombre que ya ubicaba, que ya reconocía la voz de Dios, era un hombre que tenía una relación estrecha con el Padre. ¿Sabes? Estoy comenzando a leer un libro. Le voy a hacer promoción al libro, está muy bueno. Se llama Las Pasiones del Corazón de Dios. Y el autor empieza a relatar algo muy interesante que llamó mucho mi atención. Él menciona que cuando era soltero, su ministerio empezó a crecer. No aclara qué tipo de ministerio, pero que Dios empezó a abrir puertas en fronteras. Él empezó a cruzar fronteras y que el ministerio iba creciendo de tal manera, de una forma impresionante. Pero él tuvo un accidente, se fracturó la pierna en varias partes y tuvo que estar 3 meses acostado. Pero que él aprendió que no habría que preguntar por qué, sino para qué. Ahorita te voy a llevar a donde quiero llegar. Y entonces dice que en ese tiempo de reposo, amigos le estuvieron visitando, pero hubo alguien especial que llegó a su vida. Y entonces dice, descubrí que Dios me había dado ese tiempo para llevar esa parte que me faltaba, mi idónea. Dios me llevó a esa situación para que Dios trajera a mi idónea. Y dice, y después yo me enamoré de ella y después de mucha oración y ayuno, ella se enamoró de mí. Y él hace el chiste, dice, a Adán le costó una costilla, a mí me costó una pierna. Y Dios le llevó a la mujer que lo iba a acompañar. Y entonces dice algo muy interesante. Yo le hablaba a ella sobre las pasiones de mi corazón. Algunas de esas ellas las entendía, algunas lloraba conmigo y otras no. Y ella me hablaba de lo que le apasionaba y yo me apasionaba con ella, pero había otras cosas que ella amaba que yo no entendía. Y hemos comprendido, la palabra de Dios dice que el amor no se envanece y el amor no es egoísta. Y aprendimos que ser uno implica aprender a amar lo que el otro ama. Y entonces, habla el autor, yo aprendí a amar, primero a conocer lo que mi esposa amaba y después aprendí a amar en la misma manera que ella amaba esas cosas. Y ella aprendió a amar lo que yo amaba, porque no éramos egoístas, aprendíamos a hacernos uno. Tú sabes que el amor egoísta
sería, en este caso, pensar cada quien en lo que cada quien siente. Yo solo siento eso, ella siente eso, y no voy a buscar en ninguna manera amar lo que ella ama. ¿Me explico? Eso es un amor egoísta y no es el amor que el Padre habla. Y entonces, cuando Él empieza a decir esto, hacerse uno, amar lo que el otro ama, y entonces Él dice, ¿tú dices amar a Dios? ¿Sabes lo que a Dios le apasiona? ¿Sabes a lo que Dios ama? Te confronta con esta pregunta, porque si tú crees o dices amar a Dios, tienes que aprender a amar las pasiones de Dios. Y cuando, amado, tú y yo tenemos esa relación estrecha con Dios, cuando tú y yo estamos en constante comunión con Dios, aprendes a conocer las pasiones de Dios. Porque su palabra dice, no te voy a llamar más siervo, sino amigo. Y te voy a contar lo secreto, y te voy a contar mis planes, y te voy a revelar cosas ocultas. Cuando tú y yo buscamos, por amor a Dios, amar lo que Él ama, amar sus pasiones, amar sus convicciones, amar lo que Él ama, aprendes a hacerte uno con Dios. Y entonces vives en constante revelación, vives en constante entendimiento. Di conmigo, yo soy entendido. ¿Qué es esto, amado? Que cuando tú vas a decir, bueno, pastora, pero ¿me estás diciendo que Dios habla de forma audible? ¿Sí? Si tú te pones a estudiar en la palabra, hay muchas veces que Dios de forma audible hablaba a sus hijos. No vamos a descartar esa idea. Puede hacerlo a través de visiones, puede hacerlo a través de sueños. Y si tú no has experimentado esto, ¿sabes cuál es la forma más certera de que el Padre te hable? Abriendo su boca. Dice su palabra, lo escuchaba de una profeta, que la boca habla de lo que abunda el corazón. Este es el corazón de Dios. Aquí tú puedes descubrir lo que Él ama. Aquí tú puedes descubrir sus pasiones. Y si tú verdaderamente le amas y tienes una comunión con Dios, puedes igualmente amar y apasionarte por lo que a Él le apasiona. Amén. Y entonces Ananías era un hombre que amaba lo que Dios amaba. Ananías era un hombre que le apasionaba lo que a Dios le apasionaba. Ananías era un hombre que buscaba la presencia de Dios, y cuando él estaba haciendo lo que estuviera haciendo, amado, él reconoció inmediatamente su voz y sabía que el Padre le estaba hablando, y estoy muy segura que él dejó de hacer lo que estaba haciendo, y entonces él respondió algo muy interesante: Señor, heme aquí. Él sabía la trascendencia de que el Padre le hablara, y él sabía la trascendencia de nuestras palabras. Mi hermano decía algo muy interesante. A veces le decimos a Dios, Señor, heme aquí, pero no somos conscientes, y para el Señor un sí es un sí. Y entonces, cuando él le dice, Señor, heme aquí, me está hablando que Ananías era un hombre obediente y de pronta respuesta al llamado. ¿Sabes? Tú y yo muchas veces Dios nos ha hablado, Dios nos ha mandado o nos ha demandado algo de nuestro corazón, y yo declaro en fe que eres alguien de pronta respuesta al llamado. Yo no sé qué estaba haciendo Ananías, pero en cuanto escuchó la voz de Dios, él dijo, Señor, heme aquí. Entonces, Ananías, un hombre que fue utilizado por Dios, un hombre que amaba el Evangelio, vivía en el Evangelio, manifestaba a Dios en sus acciones, era congruente. Era un hombre que buscaba a papá, era un hombre que tenía constante comunión con Dios, que lo adoraba en todo lo que hacía. Y era un hombre que ya reconocía la voz de Dios. Era un hombre que respondía inmediatamente al llamado del Padre. Tenemos mucho que aprender de este Ananías. Amén. Y mira, en Hechos, capítulo 9, versículo 11 y 12, Dios le da instrucciones. Déjame decirte que este estudio a mí me fascinó porque manifiesta muchos dones. Te puedo hablar que en esta lectura habla sobre el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de milagros, el don de profecía. Pero eso es para otra prédica. Solamente quiero decirte que si Dios podía hacer eso, Él en su palabra dijo que nosotros haríamos eso y más.
No por nosotros, sino porque Él mora en nosotros y Él quiere utilizarnos. Y bueno, Él recibe instrucciones y Dios le dice, quiero que vayas, ahí busques esta calle, vas a encontrar un varón así y quiero que hagas esto. Y en el versículo 13 y 14, Ananías manifiesta un poco de duda y miedo. Y dice, Señor, ¿estás seguro que quieres que vaya con ese varón porque era un malo? Malo. Perseguía a tus hijos. Los asesinaba. ¿Ahí me quieres mandar? ¿Estás seguro, Señor? Hubo un poco de duda, pero en el versículo 15 y 16 Dios hace algo sorprendente. Primero le da paz a Ananías, porque Ananías comprende que era Dios quien iba a hacer las cosas y no él. Y que cuando Dios tiene algo establecido, la victoria ya está. Entonces Ananías recibió paz. Segunda cosa que a mí me fascinó, este hombre apasionado por la presencia de Dios, Dios le reveló el plan que tenía para Saulo. Tú y yo sabemos todo lo que Dios hizo a través de ese varón. Todas las cartas paulinas, todas las iglesias que el Padre levantó a través de ese instrumento. Y me encanta porque en el versículo del capítulo 9, me voy a regresar a mi Biblia. Dice algo muy hermoso, dice, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre y mi palabra a gentiles, reyes y a mi pueblo. Dios le reveló el plan, el propósito que tenía para Saulo. Y le estaba diciendo a Ananías, tú eres mi enviado. Quiero que le lleves este mensaje a este instrumento que yo me he placido elegir. ¿Sabes cuántos instrumentos como Saulo están allá afuera esperando recibir ese mensaje divino? A veces nosotros cometemos el error por juzgar por la apariencia y olvidamos que Dios lo hace todo nuevo, que Dios sana, que Dios restaura, que Dios renueva, que Dios transforma. Y entonces pensamos que Dios no lo puede hacer con aquella persona, Dios no lo puede hacer con mi vecino, Dios no puede transformar a mi cuñado, Dios no... Amado, es que entiende, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Padre. Y por si no lo has notado, Dios ya había hecho un previo trabajo con Saulo. Ananías solamente iba a confirmarle lo que ya había recibido. Y muchas veces Dios ha tocado a la vida de muchas personas y solamente necesitan un mensajero divino para confirmar lo que Dios ya ha tratado con ellos. Pero por pensar con nuestra mente humana, no recibimos